Hola, buenas noches. Buenas noches desafinados y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, hoy vamos a abordar en este rincón latinoamericano a Colombia. Colombia, un país que siempre está en boga en las noticias, pero por ahí que desde acá, desde la Argentina y de otros sectores, no se profundiza, porque tiene una cobertura mediática por los medios hegemónicos y por los medios más poderosos en Latinoamérica, ya que Colombia vendría a ser como una especie de protectorado norteamericano, porque Estados Unidos tiene asentada hace décadas todas sus bases militares y desde allí opera hacia toda la región. Obvio, apoyado por todos los sistemas de gobierno, por todos los presidentes que ha tenido. Pero para ir un poquitito más a la actualidad, hace poco, ahora unos 3, 4 días, existió un atentado contra el presidente Iván Duque, que iba con toda su comitiva. Él iba en un helicóptero en la región de Santander y fue atacado con proyectiles de fusil. Recibió varios impactos, es un helicóptero blindado, pero le causó mucho daño. Es una locura, ¿no? Pensar que a un presidente latinoamericano un ataque de esta manera puede terminar con todo. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes pueden llegar a ser? Ese es el gran problema y el gran tema de Colombia. Yo las veces que estaba en Colombia siempre me decían, acá te tenés que cuidar mucho porque nunca vas a saber de dónde vino la bala. Esto se debe a que Colombia siempre, desde su independencia, estuvo envuelto en un montón de guerras civiles que continúan por más de 100 años en diferentes etapas y se ha aumentado mucho más la lucha interna a partir del surgimiento de movimientos revolucionarios, movimientos guerrilleros, movimientos armados. Hay aproximadamente cuatro. Algunos han llegado a firmar los acuerdos de paz. El presidente Uribe, que es el que realmente mantiene todo el poder de la derecha y es la pata de Estados Unidos en Latinoamérica, eh, siempre estuvo en contra de los acuerdos de paz. Las FARC son un grupo rebelde que tiene muchísimas décadas de lucha. Era una de las guerrillas más antiguas y se alcanzó a firmar la paz después que se va Uribe. Uribe pone en el poder, más allá de que sea todo mediante el sistema democrático, a su delfín, que era el presidente Santos. Y Santos sí abogó mucho por el tema de la firma de los acuerdos de paz, en contra de lo que quería su jefe Uribe. Y se firmaron los acuerdos de la FARC, se cumple el mandato del presidente Santos y asume otro delfín de Uribe, Iván Duque, el actual presidente de Colombia, que obvio asume Iván Duque y comienzan de nuevo las masacres. Todo lo que sea acuerdo de paz, conversaciones, reuniones, todo tipo de gestiones para llevar la paz a esta región tan conflictiva. Colombia es un país que cuenta con 7 millones de desplazados. Desplazados son gente que está viviendo, imaginemos, para utilizar un ejemplo, en Tucumán. Hay conflictos armados en Tucumán y toda la población, la mayoría de la población de Tucumán, imagínate que se tiene que ir a Buenos Aires. Y toda esa zona que abandonan, las regiones de cultivos, toda la actividad ganadera, queda en manos de los que quedan. Muchas veces en el norte de Colombia, un país muy rico en todo lo que sea la agricultura de frutas, la banana el plátano ocupa un lugar fundamental en la economía. Todas esas regiones quedaron en manos de hacendados.
porque fueron espantados, digamos, los campesinos, los verdaderos dueños de la tierra, por la violencia y sus tierras fueron compradas por 2 pesos. Entonces, unos pocos terratenientes se quedaron con todas las zonas eh, donde la violencia caló, una violencia muy, muy provocada por ellos mismos. Hace muchos años, eh, estas regiones de cultivos eran atacadas por varios grupos hasta por robo de ganado y todo eso. Entonces los hacendados lograron una cosa inaudita. La ley 48, que le da el Estado, ¿no? El Estado colombiano. La ley 48 habilita a que cada uno de los hacendados pueda conformar su seguridad. Esto le hace, puede formar su ejército, su mini ejército para defenderse de ciertos ataques. Esto después se transformó en que cada hacendado tenía su ejército. Y después cuando los cultivos comenzaron a quedar hacia otro costado, porque avanzó muchísimo, muchísimo el cultivo de la hoja de coca. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Produce el 70% de la cocaína que se exporta. Y eso ha sido utilizado por por todos los políticos. Pablo Escobar era un gran narcotraficante que alcanzó a ocupar un escaño en el Senado y su objetivo era lograr la presidencia. Todo esto para dominar todo el tema de la exportación de la cocaína. Entonces todos estos partidos políticos ligados a la derecha tenían una ligazón y todas sus campañas fueron financiadas por el narcotráfico. En Colombia se dice de que si te matan no se sabe de dónde va a venir la bala, porque hay mucho conflicto y es una sociedad muy acostumbrada a vivir en el tema de la violencia. Es una violencia muy estructural. Entonces, todos estos grupos, los grupos revolucionarios que predominaban en la selva colombiana, eran atacados con la excusa de que eran herramientas del narcotráfico. Eso, como dije al comienzo, habilitó a que el gobierno le ceda espacio territorial a todas las bases. Hace años que está trabajando la DEA, hace años que está trabajando el ejército de los Estados Unidos sin ningún resultado positivo. Ahora se incrementaron de nuevo, después de ese lapso, decía, durante el gobierno de Santos, que estuvo atenuado el tema de la violencia, pero ahora con el presidente Iván Duque volvieron las masacres. Desde que se firmaron los acuerdos de paz en el 2016, fueron asesinados más de 1000 personas que se habían integrado a la vida democrática después de los acuerdos de paz. Fueron masacrados, así como moscas. Así fueron cayendo dirigentes sociales, muchas mujeres que eran dirigentes. Colombia es un país muy machista y las dirigentes eran terriblemente asesinadas porque también eran torturadas. Era como para dejar una señal, un mensaje al resto de la población, al resto de los grupos, que no está de acuerdo este gobierno a negociar ningún acuerdo y a continuar justamente con este tipo de política. En lo que va de este año se registraron 45 masacres. Masacres es entrar a un lugar y liquidar al menos 6, 7 personas. La última fue que tengo yo información, fue este sábado a la noche en Caquetá, fueron asesinados 6 personas. No importa que sean mujeres, que sean niños, lo importante es dejar las señales para ver quién domina. En Colombia hace 56 días aproximadamente, entró en un paro, en una protesta importantísima. El gobierno pretendió una reforma tributaria, que en lo que para nosotros sería el IVA,
aumentarlo. Eso, obvio, va a llevar el aumento de precio a todos a todos los alimentos, al combustible, a todo lo que, digamos, consume la parte más humilde, más trabajadora de Colombia. Entonces comenzaron las protestas que se transformaron en ganar la calle con una inusitada violencia, fue reprimida y lleva aproximadamente en estos 56 días más de 60 muertos, casi 70 muertos en la calle. No se investiga, solamente existe el reclamo de organizaciones de derechos humanos internacionales, porque toda la prensa, en colaboración con la prensa de la región, se oculta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque también hay un gran interés en el crecimiento de esta derecha armada. eh, Se habían conformado unos grupos. Yo estando en Medellín, recuerdo unas noches me detuvieron unas motos con gente encapuchada, me piden documento y bueno, yo era argentino y me decían, ¿qué haces acá? Y yo después pregunto, ¿quiénes son estos tipos? Decían, tenían un uniforme y decían Águilas Negras. Son los grupos, ellos que le dicen de limpieza, que eh, deambulan por las noches y donde ven gente o alcoholizada o bajo los efectos de droga, simplemente son aniquiladas. Este grupo, yo digo, ¿de dónde viene Águilas Negras? Hay un grupo que apoya, así armado, que apoya a toda la derecha española, que se llaman las Águilas Negras. La embajadora de Colombia en España renunció, fue hecha, toda una maniobra para que ella renuncie y se coloque en el mismo puesto a una persona muy ligada a todas estas Águilas Negras, para que tenga una gran relación política con las Águilas Negras de España. La sociedad ahora es totalmente, está envuelta en una violencia, no hay vacunas, se manejó muy mal el tema de la vacunación, no se hicieron acuerdos, se hicieron acuerdos solo por muy pocas vacunas, están siendo vacunados, digamos, la clase pudiente, vendríamos a decirle. Eh, Dentro de todo este malestar, donde la universidad es cara, el hospital es caro, la salud es algo muy alejado, el gobierno maneja absolutamente todos los canales de información y entonces nosotros, yo por contactos allá, por amigos, me pueden mandar esta info de lo que está pasando allí. Una cosa también que nos muestra un poquito lo que es la situación. Hay grupos culturales que están también siendo masacrados en Colombia. El 14 de junio fue asesinado un músico, Junior Jane, en la ciudad de Cali. Él abordaba el género de la salsa que se llama salsa choque, que es una salsa de toda la costa, en la costa norte de Colombia, que introduce la protesta en la salsa. Entonces, todo lo que sea resistencia cultural, resistencia política, resistencia social, directamente van los grupos amparados por el gobierno y directamente son ejecutados. Son ejecutados. No hay ningún vestigio de lugar puro, de lugar para poder protestar, para poder expresarse para el pueblo, ¿no? Que está siendo víctima de todas estas políticas. Eso es lo que está pasando, esto es lo que está pasando en Colombia. Una violencia que arrastra sobre todo desde el año 48, cuando fue asesinado un candidato político, Gaitán, y comenzó como esa guerra civil que no terminó nunca. Hasta la fecha no terminó. Combates entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y siempre en el medio la gente.
Así que esta es la situación lamentable de Colombia. Un Álvaro Uribe que maneja todos los hilos del poder, todas las relaciones internacionales con Estados Unidos y la habilitación para que Colombia sea la cabeza de playa, que podemos decir, de Estados Unidos para todas las políticas de la región. Hay que estar muy atentos a la política que utiliza Colombia con nosotros y con todos los países que tratan de resistirse. Eh, Está muy complicada y esperemos que se detenga la violencia. Vamos a estar informando en todos los bloques sobre todos estos sucesos políticos y sucesos violentos. Por eso, para cerrar, entonces, ¿quién le disparó a Iván Duque, al helicóptero de Iván Duque hace 4 días? No se sabe si fueron grupos guerrilleros, grupos del narcotráfico, o también hay una versión de que el mismo Álvaro Uribe está detrás de esto. A él no le costaría nada liquidar a un presidente por más que sea suyo, como para justificar, para decir de que fueron el narcotráfico, la guerrilla y aumentar muchísimo más el poder y la tropa sobre la región. Así, bueno, este es el panorama de Colombia, lamentablemente. Y bueno, ahora vamos a terminar esta columna con un tema de este cantante que fue asesinado en Cali hace unos días, Junior Jane, y que en la letra también habla de los falsos positivos. Los falsos positivos son los siguientes. Le dan a uno de los grupos estos armados, de los hacendados, eh, necesito tantos cuerpos de guerrilleros. Entonces van, pueden matar habitantes de ahí, pueden matar de los pueblos originarios, gente de la selva, cualquier protesta se lo liquida y dice, acá está, maté 20 guerrilleros. Esos son los que denominan los falsos positivos, porque cada grupo cobra determinada cantidad de dinero por cantidad de limpieza social que realice. Así de crudo es como se utiliza la frase, limpieza social. Así que vamos a escuchar a Junior Jane y nos vamos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias.